Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Elena y a Marco. Estoy muy feliz de estar acá, aunque sea virtual, no me imagino cuando ya pueda ir presencialmente. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de un estudio que he venido haciendo los últimos años y es sobre el rol de la información geográfica en la identificación de reportes ciudadanos relevantes para la atención de emergencias. Todo esto empezó con una pregunta y era, ¿por qué aún es tan difícil tomar decisiones durante la atención de emergencias? Y la pregunta era, bueno, desde un punto de vista geográfico tenemos muchísima información, tenemos imágenes de satélite, imágenes de radar, modelos numéricos que se alimentan con el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando ocurrió el huracán Sandy en el año 2012 acá en Estados Unidos, nosotros sabíamos cuál iba a ser la trayectoria del huracán, cuáles eran las poblaciones que se iban a ver afectadas, en qué momento se iban a ver afectadas. Entonces también hay estudios diciendo, sí, somos muy buenos a predecir el clima, bueno, pues mejores, no muy buenos, pero mejores, y al predecir los eventos climáticos, pero aún no somos tan buenos para predecir el impacto. Y creo que en la presentación de la doctora Carmen también hablaba un poquito de esto, y es, sí, no sabemos qué es lo que pasa en lo local. Podemos saber muy bien cómo se comporta la amenaza, pero no sabemos qué es lo que está pasando allá. Y esto es clave para los que atienden la emergencia, porque podemos saber cómo es el evento, pero no las afectaciones que se están viendo en cierto momento. Y un poco era, bueno, entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que pasa en local? Y esto lo traigo es porque también queda esta sensación, y creo que ustedes lo han dicho a lo largo de las charlas hoy, de que hay iniciativas locales por esfuerzos por tratar de entender lo que pasa alrededor, inventarios de deslizamiento, inventarios de eventos extremos. La gente quiere reportar, desde el punto de vista geográfico le llamamos reportes ciudadanos, pero no necesariamente son ciudadanos, son lugareños. Están hablando de eventos específicos, como por ejemplo reportan cosas específicas sobre un tornado, sobre granizo, una inundación local, la calle se cerró, la calle tuvo que cerrarse o cosas así. Y aquí en Estados Unidos también hay una iniciativa que le llaman los observadores del clima, los weather spotters, y ellos reportan este tipo de condiciones que no se pueden ver en una imagen de satélite o una imagen de radar. Lo más lindo de esto es que es gente que es entrenada por el Servicio Meteorológico Nacional, por el National Weather Service, y son generaciones que se han ido entrenando a través de los años, y además estos reportes son validados por el Servicio Meteorológico. Esto también constituye un ejemplo de lo que nosotros llamamos en geografía como información geográfica voluntaria, porque tienen unas coordenadas asociadas. La gente llama y ellos ya están inscritos y tienen las coordenadas desde el lugar donde ellos normalmente reportan, o sea, una latitud y una longitud, lo que hace que esta información sea muy valiosa. ¿Qué ha pasado? Que ahora tenemos el boom de las redes sociales. Un ejemplo de una red social últimamente, no sé si ustedes la conocen, es Twitter. No es tan común, digamos, como Facebook, pero mucha gente empezó a usar Twitter porque es una red de lo que llaman microblogueo. Entonces, básicamente, como que tengo yo mi muro y puedo compartir la información que quiero en cuanto a opiniones, experiencias. Lo lindo de Twitter es que está limitado, lo que hace más fácil su estudio, y está limitado a un texto de 280 caracteres. Se le puede incluir imágenes, se le puede incluir videos, porque se comparte como un link, digamos. Y lo importante que hay que tener en cuenta es que es información que tiene una referencia espacial. Bueno, aquí podría extenderme un poquito más en especificar, pero lo interesante es que se puede compartir información precisa de coordenadas o información del lugar. Lo bueno es que esa información no es pública para todo el mundo, pero cuando se descargan los datos están ahí para su análisis. Y también está la información temporal, la hora la fecha y la hora de cuando fue publicado el tweet. Como se imaginarán, cuando empezó este boom de Twitter, que ya fue hace más de 10 años, pues empezó a pensarse que tenía un potencial muy grande para casos como los desastres, porque la gente tiende a reportar, porque tiende a querer ayudar. Y hay información que puede ser muy valiosa, porque además no se puede confirmar de otro caso. Entonces visité aquí la oficina del Servicio Meteorológico y ellos decían, sí, nosotros tratamos de buscar manualmente tweets para validar, porque a veces la gente pone una foto de una inundación como en este caso y sirve para verificar algo que estamos viendo aquí en nuestra imagen de radar. Pero rápidamente empezaron a darse cuenta que esta información es masiva,
pues que hay mucho ruido porque hay bots, máquinas entrenadas para mandar información, hay anuncios, mucha publicidad. Lo más interesante que ustedes probablemente lo están viendo ahorita con las elecciones, hay muchísima información falsa. También no toda la información relacionada a un evento específico necesariamente es informativa para los que atienden la emergencia. Entonces, por ejemplo, hay información que es lo que nosotros llamamos tweets de simpatía, y es los ejemplos que muestro aquí en la pantalla, como por ejemplo mis oraciones con todos los damnificados del huracán. Es información que es valiosa, pero no es informativa para los que están tomando las decisiones. Entonces, lo que se empezó a ver en los estudios desde el área de Crisis Informatics es que la información no se está usando. Entonces, ¿por qué no se está usando? Porque es difícil explicarla. Entonces, desde muchas áreas empezamos a ver que existen métodos y herramientas, muchos así como de Machine Learning, para extraer información significativa de estos datos y filtrar los tweets que contienen información accionable. Y esto entre comillas, porque información accionable puede significar diferentes cosas dependiendo de quién es el que atiende la emergencia. Pero básicamente queremos ver es cómo pueden ser usados, cómo pueden filtrarse tweets que puedan servir para informar cualquiera que sea el que atienda la emergencia. Mi investigación específica es en mirar qué papel juega la información que les mencionaba que está incluida en el tweet, la información geográfica, para qué sirve, y qué papel juega la información ya existente de reportes ciudadanos, como los que les mencioné, validados por el Servicio Meteorológico, y la información que tenemos de amenazas, como los mapas de amenazas, la zonificación, y la cartografía básica, por supuesto, también. Entonces, una de las preguntas que se vienen cuando empezamos a pensar en información geográfica es, bueno, ¿cuál es la mejor forma de filtrar los tweets? De modo que no tengamos que analizar el contenido de todos los tweets que mandan, porque como se pueden dar cuenta, para dos eventos, el huracán Sandy en el 2012 y en las inundaciones de Colorado en el 2013, se puede ver que reportan desde todos los sitios del país y desde afuera también. Pero hay una concentración específica en el área afectada. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de filtrar los tweets que sean informativos? Esa es una gran pregunta. Y esta no me voy a extender, pero podemos hablar luego. La otra es cómo priorizamos tweets relevantes y confiables con base en la información geográfica y el contenido. Esta visualización específica que ustedes están viendo está comparando los tweets existentes para el huracán Harvey, que ocurrió en el año 2017 y que afectó principalmente Texas, el estado, y cómo se compara con los reportes tradicionales enviados por los ciudadanos o por los locales al servicio meteorológico. Entonces, la primera cosa que de pronto ustedes ven en este histograma es, claro, masiva, o sea, en cuanto a volumen, los tweets son masivos. Si son 7 millones de tweets, hay 200 reportes contribuidos a través del servicio meteorológico. Pero si nos damos cuenta de la distribución espacial, los reportes validados, cuando la gente llama, tienen una mayor cobertura espacial, están mejor distribuidos espacialmente, mientras que los tweets están principalmente concentrados en grandes ciudades como Dallas, Houston, porque realmente depende de quién tenga acceso a esta tecnología, la distribución es diferente. Pero lo que podemos concluir de acá es que estas dos fuentes de datos, aunque son diferentes, se pueden complementar muy bien. Entonces eso fue lo que hicimos nosotros. Usamos esos tweets, esos reportes validados por el National Weather Service como referencia. Entonces vamos a crear una serie de filtros espaciales que nos permitan categorizar la relevancia de los tweets, clasificar los tweets de alguna forma. Entonces, en un nivel alto de relevancia o importancia para la atención de emergencias, vamos a decir que los altos van a ser los reportes validados por el Servicio Meteorológico, por el National Weather Service. Luego, imaginémonos que vamos a meter los tweets en una bolsita y vamos a aplicar una serie de filtros. El primer filtro es mirar si esos tweets fueron enviados desde áreas en riesgo, y ahí es donde la caracterización de las amenazas nos sirve muy bien. Entonces, si el tweet fue enviado desde un área en riesgo, vamos a ver si fue enviado desde un área, desde una ubicación cercana al reporte validado, a esos validados por el Servicio Meteorológico. Si está dentro de un área de riesgo y es validado, pues tiene un grado alto medio. Y si no, pero si no está cerca de uno validado, pero
todavía está en área de riesgo, vamos a ver su contenido. Y por su contenido me refiero, vamos a clasificarlos de acuerdo a los temas que contienen. Y si el tema es más o menos relevante para la atención a la emergencia, le damos un nivel medio, si no, va a ser una relevancia baja porque de todas maneras está en la zona de riesgo. Pero si no está enviado desde la zona de riesgo, vamos a mirar también su contenido porque puede ser que dentro de la caracterización de la amenaza esa área todavía no había aparecido. Y vamos a ver si está cercano a un clúster espacial, es decir, que a un área donde tenga alta densidad de reporte, porque quiere decir que ahí pasa algo, entonces se le da una relevancia media-baja, o si no, pues se le da una relevancia baja. Pero si no fue enviado desde la zona de riesgo y si el contenido probablemente no es significativo, se excluye. Entonces se hace como un filtrado ya de la información. Entonces, de acuerdo con lo que les mostré, la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo validamos si el tweet fue enviado desde una ubicación cercana a un reporte validado? Desde el punto de vista de análisis espacial, esto es como, bueno, tenemos los tweets en naranja, tenemos los reportes, vamos a tener unas áreas inundables. ¿Cómo definimos esa vecindad espacial que nos diga, ah, sí, estos están hablando desde lo mismo? Es un reto desde el punto de vista, pues, grande. Lo que estamos proponiendo aquí es que vamos a definir una red de hexágonos. Y también una cosa importante es cómo definimos el tamaño de estos hexágonos, miramos la distribución espacial para este caso particular y las características del evento y definimos que con hexágonos de 10 kilómetros cuadrados vamos a tomar como área de referencia. Entonces, por ejemplo, en un área como aquí donde se muestra el círculo, si se fueron enviados cierta cantidad de tweets, revisamos si para el mismo evento, para la misma ubicación, que está indicada acá con la manito, si al menos hubo un reporte validado por el servicio meteorológico, vamos a decir que los tweets enviados desde esa ubicación van a tener mayor relevancia. Luego vamos a mirar los temas que constituyen estos tweets. Para esto se usó un modelado de temas y se muestran diferentes temas, pero lo interesante y lo que quiero mostrarles es que salieron a relucir temas relacionados con estos tweets de simpatía que les mostraba al inicio, y estos son los temas que vamos a descartar. Los tweets relacionados a estos temas los vamos a descartar. También en cuanto a la agrupación espacial, eso nos sirvió para identificar zonas donde estaban reportes muy cercanos, pero que no estaban en área considerados en áreas de riesgo, y por ejemplo esta área especial es cercana al río que divide la frontera entre México y Estados Unidos, que probablemente la gente empezó a reportar es una población aledaña al río, y pues en caso de inundación de huracán, pues era valioso tener una relevancia alta. Entonces, una vez clasificamos todos los tweets de esta forma, así es como se muestran en el mapa. Los rojos van a tener baja relevancia, los verdes van a tener muy alta relevancia. Por ejemplo, tweets que se enviaron desde Dallas y desde Austin, pues no tuvieron mayor relevancia porque realmente eran ecos de los otros tweets, no eran información, no eran informativos. Lo que hicimos para validar nuestra metodología fue comparar como en el mapa final de inundación y ver qué tanto esa clasificación funcionó. Entonces, por ejemplo, esto es un zoom al área de Houston y miramos cómo esos tweets que se enviaron desde ahí quedaron clasificados. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno medio alto y que está en un área de inundación y está avisando que sí, que de hecho la oficina se le inundó. El 79% de los tweets fueron clasificados, el 79% de los tweets que se clasificaron como medio, medio alto y alto quedaron en zonas inundables, lo que es muy bueno, y ninguno de los tweets que se excluyó caía en zonas inundables, lo que también hablo muy bien. Y este es un ejemplo para un caso específico ya de cómo se vio la clasificación ya a nivel más local. Por ejemplo, son tweets que están enviados desde la misma área, digamos. Uno que fue clasificado como relevancia baja, que se refería a un tweet de simpatía, que llamo como Dios bendiga a todos los que se encuentren en la trayectoria del huracán, cuídense. Y otro que fue clasificado como de relevancia media alta y hacía referencia a revisar daños en el techo y escapes de agua en la casa parroquial debido al huracán Harvey. Es una información que puede ser muy útil para el que esté analizando la emergencia, y además incluye información en referencia a la ubicación exacta, la dirección donde ocurre eso. En conclusión, pues este estudio específico propone un marco cuantitativo para identificar y priorizar tweets relevantes y confiables para la atención a emergencias. Tanto la información geográfica oficial, los mapas de amenaza,
como los reportes ciudadanos validados, o sea, los enviados a través del servicio meteorológico, jugaron un papel clave en la priorización de tweets confiables. Esa fue nuestra información de referencia. Es muy importante decir que el uso de información geográfica oficial depende totalmente de la disponibilidad de limitaciones. Aún aquí hubo muchas limitaciones en cuanto a la actualización de esos datos, y también depende de la naturaleza del evento bajo estudio. Yo me imagino que si estamos considerando otros desastres, vamos a tener en cuenta otros tipos de capas, y también podríamos incluir información de vulnerabilidad, puntos de interés. Me imagino que, por ejemplo, si tenemos la información de puntos de interés, podemos hacer un análisis de crear unos hexágonos para las áreas de riesgo, como por ejemplo los hospitales, las estaciones de gasolina, las escuelas. Entonces, pues si esa información está disponible, sería genial poderla incluir como una capa. Y algo que quiero resaltar, digamos que el resultado del análisis de contenido nos dio muy buenos resultados, pero nos dimos cuenta, sí, juega un papel clave, pero una vez se haga después de hacer un filtrado espacial y temporal de la información. No tiene sentido hacer análisis de contenido con todo el ruido de la información. Y ya para terminar, pues quiero decir que la idea original de todo esto es que podamos incluir este tipo de información que se ve como que un poco, ¿cómo se diría? Como que apabulla, no sé la palabra en costarricense, pero como que es una información masiva, que tiene mucho ruido, que se pueda presentar de una manera categorizada y un poco más limpia y ordenada, para que se pueda incluir en las capas que ya se usan para la toma de decisiones para los que manejan la emergencia desde diferentes organizaciones. Esa es la idea de este caso específico, pero pues estoy feliz de hablar de otros temas o temas relacionados con esta charla. Muchísimas gracias por su atención, todos los que han estado hasta hoy, y esta es mi información, y también me pueden encontrar en Twitter, ya que tanto les hablé de él, por si quieren seguir hablando de él. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Le cedo la palabra a Marco. Gracias. Muchas gracias, Elena. Un saludo a Marcela, que hace muchísimos años que no nos vemos. Esperamos que pronto nos podamos ver en vivo. Y a quien sigo en Twitter, ¿verdad? Entonces, Sí. Como 12 años, Marco, yo creo. como 12 años, ¿verdad? Ha pasado el tiempo. Marcela, tengo por acá algunas preguntas. Sí, por favor. La primera dice, ¿cuál considera usted que es la mayor dificultad de este método para los tomadores de decisiones en la atención de emergencias? ¿Se refieren al método, al usar Twitter, o al método de clasificación? Voy a hablar de los dos, digamos. Ok. Bueno, hay muchos estudios, de hecho, una investigadora que ha estado allá con ustedes en Costa Rica, de Andrea Tapia, que habla precisamente de, ellos hicieron muchos estudios tratando de descubrir las razones por las que estas capas no han sido incluidas en las tomas de decisiones, y hablan mucho de que hay, o sea, básicamente es, no hay muy poca confiabilidad, porque no tiene, o sea, para alguien desde el punto de vista de emergencias, necesitan que esta información tenga cierto grado de validez. Entonces, básicamente, por ejemplo, a esa referencia, por ejemplo, a futuro, a mí me gustaría poder incluir métodos que también incluyan la información de las fotos o de los videos que se incluyen. Porque eso, por ejemplo, me decían acá los que toman decisiones, eso les ayuda a ellos. Si el tweet tiene una foto, va a ser mucho más confiable. Entonces, hasta el momento me he enfocado en la parte del texto, pero quiero incluir ese tipo de cosas porque básicamente una de las razones es que los que toman las decisiones no lo están usando por falta de confiabilidad. La idea es incluir métodos que ayuden a clasificar un poco esto. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ok, Marcela, muchas gracias. Tenemos también por acá otro bueno, hay un comentario primero que dice, lo siento, se me cerró. Qué espectacular el trabajo que está realizando doña Marcela, muy interesante. Y luego por acá tengo otras preguntas. Dice, ¿todos los tweets tienen ubicación? Y después pregunta que si el GPS debe estar encendido en el celular.
Sí, muchas gracias por esa pregunta, es muy interesante. Y también quiero hacer una anotación cortica. Realmente mi intención inicial no era usar tweets. O sea, mi intención de hecho es una motivación que viene desde Colombia, trabajando con los indígenas en el Cauca, desde Puriscal, trabajando con los campesinos ahí en Costa Rica, era que yo sentía que la gente quería reportar y en el caso del Cauca en Colombia, por ejemplo, tenían instrumentos muy valiosos donde ellos documentan el desastre, pero desafortunadamente esa información no es muy masiva. Entonces, muchos están ahora incluyendo este tipo de información específica. Y también no tienen la ubicación, me acordé de eso por tu pregunta. La mayoría de los tweets no están georreferenciados. Eso es el 1%, es un porcentaje, pero el 1%, por ejemplo, en el caso de Sandy, eran 7 millones de tweets. O sea, imagínate la cantidad de información. Y otra cosa que hay que resaltar es que la gente al inicio, cuando empezó a usar Twitter, no era muy consciente de cómo compartía la información, porque ahí va la segunda pregunta. Normalmente, si nosotros compartimos una foto, el teléfono celular nos dice, ¿quiere compartir su ubicación? Si tú le dices sí, vas a compartir la latitud y la longitud, la coordenada desde donde estás. Y eso es pues muy valioso para los que estudiamos esto. Pero ya Twitter lo controló hace un año por cuestiones de privacidad, pero ahora se adiciona lo que llama el place name, el nombre del lugar, y a partir de ese lugar podemos tener las coordenadas, lo que es muy bueno también. Otra cosa que hay importante aclarar es que mucha gente usa Twitter a través de Instagram o de Facebook. Entonces, si en Instagram o en Facebook yo tengo que, por default, compartir mi ubicación, estoy compartiendo mis coordenadas a través de Twitter también. O sea, se puede acceder a esas coordenadas por terceras fuentes, digámoslo. Pero entiendo completamente el tema de privacidad de datos y me gusta un poco de Twitter que está un poquito tratando de controlar eso. Entonces, sí, es una dificultad que, digamos, desde el punto de vista de investigación tuvimos, porque es como, no, esta información era muy útil, pero pues también se entiende que tenemos que buscar métodos para trabajar con los datos como son ahora. Muchas gracias. Tengo por acá otro comentario que dice, muy importante el uso de las redes sociales con el respectivo filtro para la validación de la información. Su exposición es muy enriquecedora para ponerlo en práctica. Y luego me parece que tengo otra pregunta acá que dice, ¿esto funciona con mensaje de texto o únicamente con Twitter? Muchas gracias por esa pregunta. Sí, hasta el momento solo Twitter y de hecho un compañero de Costa Rica también mencionaba, Douglas, hablaba un poco también de cómo también se podría implementar esto a nivel local, porque por ejemplo sabemos, sé que en Colombia mucha gente usa WhatsApp, por ejemplo. No sé si en Costa Rica es lo mismo, entonces también la idea sería que aún en zonas remotas se pudiera usar esas fuentes de datos, pero originalmente esto está implementado para Twitter, pero sí la idea es tratar de entender qué tipo de información reporta la gente y también cómo podríamos generar herramientas. Por ejemplo, hay un caso específico con el Servicio Geológico, no sé si ustedes lo conocen, de pronto Marco, tú lo has oído, el Did You Feel It, que es cuando ocurre un temblor, la gente llena un formato de cómo sintió el temblor, de que si saltó, de que si se le cayeron ollas. Entonces, un poco también la idea de esto de documentar cuál es el tipo de reportes de la gente, es poder crear herramientas que nos alejen un poco de las formas oficiales, pero que nos pudieran dar pistas de qué podemos hacer nosotros también, qué tipo de información obtendríamos con emergencias relacionadas con el clima. Ok, sí, en el caso de Costa Rica, la Red Sismológica Nacional tiene un app que las personas pueden descargar desde el Play Store, en el caso de los Android, y desde el App Store, es como se llama el de iPhone, no lo recuerdo. Y ahí pueden hacer el reporte. Es la versión costarricense del Did You Feel It? Chéverísimo. Lo que en Colombia trataron de implementar el IDEAM, desafortunadamente no, cuando crearon esta app no tuvo la misma cobertura de Twitter. También hay estudios de hace 10 años de investigadores tratando de decirle a la gente un formato para que tuiteara y obviamente eso no funcionó tampoco, pero pues la idea es entender un poco cuál es el tipo de información que podríamos obtener desde lo local. De acuerdo. Muchísimas gracias, Marcela. Muchas gracias a ustedes y a todos los que atendieron. Muchas gracias.
Gracias, Marcia.